Hola amigos y amantes de relatos de brujería. Me gustaría agradecer al canal por proporcionarnos este espacio para desahogarnos y contar nuestras historias de vida. Anticipo que mi historia es real y causó gran sufrimiento a todos los involucrados. Por favor, comenten sobre lo que me sucedió, que prometo leer todos los comentarios. Gente, antes de continuar con el relato, les pido que se suscriban al canal, dejen su like y compartan el video con los amigos que les gustan las historias reales de brujería. Ahora vamos al relato. Mi nombre es Iris y esta es la historia de cómo casi muero siendo torturada por una maldición que nadie creía que existía. Nací en Ileus, aquella ciudad donde el mar golpea contra los acantilados con una fuerza que parece personal, donde el calor es tan denso que hasta el aire parece pegajoso. Crecí en una casa simple en el barrio de Pontal, donde mi padre trabajaba en la industria del cacao y mi madre vendía bollo de lluvia en la puerta de casa. Teníamos poco, pero teníamos ritmo. La vida en Ilheus es así, lenta, musicada, llena de historias susurradas en las calles. Yo era una niña alegre, demasiado curiosa para mi propio bien. Cabello ondulado que heredé de mi abuela, ojos castaños que mi madre decía que brillaban como monedas de oro. Nada de especial. Solo Iris, aquella chica que reía demasiado fuerte en las calles, que hacía preguntas inconvenientes en la escuela, que tenía dones artísticos, pero no tenía gracia social. A los 17 años descubrí que ser invisible es mejor que ser notada por las razones equivocadas. Todo comenzó cuando entré al tercer año de la escuela estatal. Carla Medeiros también entró. Ella venía de una familia adinerada. Padre médico, madre que frecuentaba salones de belleza en Salvador. Carla era ese tipo de belleza que no nació solo de la genética. Era construida con productos de marca importada, cabello platinado en salón caro, ropa que nadie más usaba porque ella ya había descartado. Era bonita, sí, pero era su carisma el que mataba. Esa capacidad de hacerte sentir especial cuando te miraba e invisible cuando desviaba la mirada. Yo era fácil de despreciar. Carla lo vio inmediatamente. Teníamos una amistad que parecía prometedora al principio. Carla se me acercó en la biblioteca de la escuela. Elogió un dibujo que había hecho en el margen de mi cuaderno. Pensé que era el comienzo de algo real. Qué ingenua fui. Mi mejor amiga en esa época era Sida, una chica negra, gorda, que hacía bromas y ocupaba espacio sin pedir disculpas. Y estaba Bruno, un chico trans que conocí en el proyecto social del barrio, que vendía helados artesanales y tenía una risa que contagiaba hasta el mar. Sida y Bruno se convirtieron en mi escudo, pero ni siquiera ellos podrían protegerme de lo que vendría. Carla comenzó lentamente. Primero eran chismes. Ella esparcía historias sobre mi cuerpo, que tenía demasiado vello en los brazos, que mi uniforme siempre estaba arrugado, que mi cabello nunca estaba bien peinado. Después evolucionó a humillaciones públicas. Una vez, durante una presentación de artes en clase, ella se levantó y salió del aula para no tener que escucharme. Otra vez, ella dijo bien alto para que todos oyeran, que no entendía por qué algunas personas lo intentaban tanto cuando claramente la naturaleza había sido cruel. Mis padres notaban que llegaba a casa más callada. Mi madre me preguntaba si todo estaba bien en la escuela. Yo mentía. La vergüenza es un sentimiento que te consume de adentro hacia afuera y yo estaba siendo consumida. A los 18 años, logré una beca para estudiar diseño gráfico en una universidad privada en Itabuna, solo a 40 kilómetros de Ileus. Pensé que había escapado. Pensé que Carla se quedaría atrás, que mi vida finalmente tendría sentido. Carla también fue a Itabuna. Entró a la misma universidad, carrera de administración.
como si el destino fuera perverso conmigo, y esta vez trajo refuerzos. En la universidad, Carla se había transformado en una especie de reina social. Tenía un novio, Felipe, hijo de un empresario local, que la obsequiaba con bolsas, perfumes y viajes. Tenía un círculo de amigas que reían de sus bromas e imitaban su ropa. Y tenía, para mi desgracia, me había visto en un evento de la universidad, un recital de poesía. Sí, yo había comenzado a escribir poesía. Era mi refugio. Estaba desarrollando una voz propia, finalmente. Carla atacó mis versos con la precisión de una cobra. Se sentó en la audiencia y rió durante toda mi lectura, una risa descarada que resonaba en la pequeña sala. Después, en el intervalo, se acercó y susurró en mi oído: «¿Qué cosas tristes escribes, Iris? Parece que tu vida es tan vacía como tus poemas». Esas palabras quedaron en mí como un veneno que se infiltra lentamente en las venas. En los meses siguientes, el patrón se repitió. Carla controlaba narrativas. Si alguien se me acercaba, ella encontraba la forma de alejarlos con historias elaboradas sobre mi cordura mental, sobre supuestos comportamientos extraños, sobre cosas que nunca había hecho. Era una artista de la destrucción de reputación. Sida y Bruno intentaban apoyarme, pero ahora desde lejos ellos estaban en Ileus, yo en Itabuna. Las llamadas telefónicas no eran lo que eran. El aislamiento comenzó a instalarse como moho en las paredes de mi apartamento alquilado. A los 21 años conseguí mi primer trabajo de verdad. Era en una agencia de publicidad en Itabuna, como asistente de diseño. Yo era competente, mis trabajos eran buenos. Había esperanza nuevamente. Carla también comenzó a hacer pasantía en la misma agencia. No es coincidencia. Después supe que ella pidió información sobre mí, descubrió dónde trabajaba, y su madre conocía a alguien que conocía a alguien en el Departamento de Recursos Humanos. Carla engranó su vida propositalmente con la mía. Los primeros meses fueron tensos, pero controlables. Nos evitábamos en los pasillos. Ella se quedaba con su círculo de pasantes que la admiraban. Yo me quedaba con mi trabajo. Entonces Felipe, su novio, tuvo un accidente de carro, grave. Estuvo en coma por una semana. Carla se derrumbó, públicamente. Y cuando Felipe despertó, cuando aparecieron los primeros signos de recuperación, ella necesitaba un culpable. Me culpó a mí, según la historia que ella plantó, que se esparció por la agencia como fuego en hierba seca. Yo había hecho algo para Felipe. Lo había embrujado. Ella contó que había visto cuadernos míos con dibujos extraños, que yo había dicho cosas sobre hacer justicia, que tenía una obsesión enfermiza por ella y por su novio. Todo era mentira, completamente inventado. Pero las mentiras tienen un poder que la verdad nunca tendrá. Las mentiras viajan rápido en una ciudad pequeña como Itabuna. Las mentiras se infiltran en los oídos de las personas cuando están cansadas y escépticas. Comencé a notar cosas, pequeñas cosas, dolores que no tenían sentido. Despertaba con el cuerpo todo adolorido, como si me hubieran golpeado durante el sueño. Mi terapeuta, sí, mi madre había insistido que buscara ayuda cuando comencé la universidad y el doctor Leandro se convirtió en un faro en mi tormenta. Sugirió que era ansiedad somática, estrés que se manifestaba físicamente. Pero los dolores empeoraron. Un día estaba escribiendo en mi computadora en el trabajo cuando sentí una quemadura aguda en mi pecho. Literalmente sentí mi piel quemar. Levanté mi blusa y no había nada, ninguna marca, nada. Esa noche lloré por teléfono con el doctor Leandro. Me preguntó si había considerado la posibilidad de estar teniendo ataques de pánico, alucinaciones táctiles. Fue amable, pero incrédulo. Los dolores continuaron. Comenzaron en las manos, ardor que duraba horas.
Después, una noche, desperté gritando. Mi pie completo parecía estar siendo perforado, como si miles de agujas me estuvieran atravesando. Fui a la sala de emergencias de Itabuna, hicieron exámenes, resonancia magnética, nada, absolutamente nada. Los médicos dijeron que era un evento psicosomático, que mi mente estaba creando dolor. Yo sabía que no era mi mente. Un mes después, lo descubrí, o mejor, Sida lo descubrió por mí. Ella vino a visitarme a Itabuna en un fin de semana y notó que estaba más delgada, más pálida, con ojeras profundas. Traté de minimizar, pero Sida conoce mi alma. Es ese tipo de amiga que ve más allá de las palabras. Iris, dijo, sentada en mi sofá gastado, esto es más que depresión, te están haciendo brujería. Reí. Fue reflejo. Pero Sida no estaba bromeando. Mi abuelo es brujo, continuó, y mi abuela me enseñó a reconocer esos signos. Estás demasiado débil. Ese dolor que describes, perforaciones, quemaduras, ese hechizo de muñeco. Alguien te está literalmente torturando mágicamente. Mi corazón se aceleró. ¿Cómo puedes saber eso? Porque, dijo, con una firmeza que nunca había visto en ella, necesito llevarte a conocer a alguien, hoy mismo. Tomamos un taxi hacia la periferia de Itabuna, a un lugar llamado Baixa do Río. Sida tenía la dirección anotada en un papel, dada por su abuela. La casa era una estructura antigua de madera, con flores secas colgadas en la puerta y una serie de símbolos pintados en las paredes exteriores. El olor, el olor era imposible de describir. Hierbas, incienso, humo, algo que remitía a la tierra y lo sagrado. La mujer que nos recibió se llamaba Yara, tenía 60 y tantos años, piel como cuero quemado por el sol, cabello blanco trenzado con cintas coloridas. Sus ojos, no voy a decir que eran penetrantes, porque Sida me había advertido que no romantizara eso, eran simplemente atentos, observadores, como si pudieran leer las capas de una persona. Su consultorio era una mezcla de biblioteca y altar. Libros amontonados en estantes, velas encendidas en rincones, imágenes de santos y orishás en las paredes, botellas con líquidos de colores indefinibles. El piso era de madera antigua, estacato. La luz provenía de linternas, creando sombras que danzaban contra las paredes. «Siéntate», dijo, apuntando a una silla. Me senté. Mi cuerpo todo temblaba. Yara no hizo preguntas, simplemente puso sus manos en mi cabeza, después en mi pecho, después en mi corazón. Susurró cosas que no pude comprender, palabras en un idioma que no era portugués. Sus ojos se cerraron. Cuando abrió los ojos nuevamente, había una rabia contenida en su cara. «Sí», dijo, «te están torturando. Un muñeco de tela, con tu nombre escrito en tinta, está en un lugar húmedo, oscuro, agujas, muchas agujas, y quien hizo esto hizo una pausa, mirándome con una intensidad que me hizo erizar la piel. Te odia con una intensidad que no es natural. Ese odio es obsesivo, patológico». Mi corazón se aceleró aún más. ¿Cómo lo sabes? Porque Yara se sentó frente a mí. Puedo sentir su marca en ti. Su nombre está grabado en este hechizo también, no de forma visible, pero está ahí. Un acto de cobardía. Una persona que está furiosa porque siente envidia. Una persona que siente que la ofendiste solo existiendo. Carla. Todo encajó. Todos los dolores coincidían con los días en que me ignoraba, especialmente en el trabajo. La quemadura en el pecho había sucedido el viernes, en que ella fue con Felipe a un viaje y no me llevó, como si hubiera sido invitada. La noche de las agujas en los pies fue cuando recibí una promoción, una simple promoción a asistente senior, y ella no recibió. «Puedo ayudarte», dijo Yara. «Pero necesitas entender una cosa. El hechizo no es broma.
La magia es una fuerza que existe fuera de nuestras leyes humanas, fuera de nuestra moral. Si quieres liberarte de esto, vas a necesitar hacer cosas que no son convencionales, cosas que pueden ser consideradas erradas. Haría cualquier cosa, susurré. Aún así, continuó, necesitas pensar bien, porque cuando entras en este mundo, cuando usas magia para defenderte o vengarte, no vuelves siendo la misma persona. Hay un precio. Siempre hay un precio. Estaba tan asustada, tan desesperada, que esas palabras no me asustaron. Sonaron como una promesa. Yara y yo trabajamos juntas por 3 semanas. Lo primero que hizo fue crear un hechizo de protección. Me pidió que trajera una prenda de ropa mía. Elegí una camiseta vieja que me gustaba y durante una noche de luna creciente ejecutó un ritual en mi presencia. Quemó hierbas, romero, ruda, sal. Mientras susurraba palabras en una lengua antigua, dibujó símbolos en el piso con polvo de carbón. Derramó cachaza, ofrenda, explicó, para los espíritus guardianes, en un vaso que después llevó afuera de la casa. La camiseta fue sumergida en una palangana de agua con pétalos de rosa blanca, ajo y monedas antiguas. «Esto te va a proteger», dijo, amarrando la camiseta alrededor de mi cuello como un talismán. Pero proteger no es suficiente. Todavía estás siendo atacada. Mientras ese muñeco exista, mientras esa persona continúe alimentando la maldición con su odio, la protección solo va a aplazar lo inevitable. «¿Qué quieres decir?», pregunté, aunque sabía la respuesta. «Vas a necesitar confrontar la maldición en su origen. Vas a necesitar hacer un contrahechizo. Vas a necesitar algo personal de quien te está atacando». Aquí es donde las cosas se complicaron. Aquí es donde mi culpa comenzó a fermentar. En los días siguientes comencé a hacer planes. Era como estar posesa por algo fuera de mí. Mi objetivo era claro y obsesivo: conseguir algo que le perteneciera a Carla. Ella tenía una bolsa, Prada, importada, que usaba diariamente. Tenía un collar de oro que su padre le había regalado. Incluso tenía un diario que había visto en su guardarropa una vez cuando fui invitada a un proyecto de trabajo en grupo que ocurría en su casa. Planeé robar el diario. Ese sería mi pecado. Una noche, después de una reunión de trabajo en la oficina de Carla, sí, ella tenía su propia oficina porque su madre había hecho una donación generosa a la agencia. Esperé a que todos salieran. Carla estaba en una reunión con Felipe. Conocía su rutina. Entré a su oficina. Mi corazón latía acelerado mientras hurgaba en su gaveta. La culpa era tan palpable como mi sudor, pero también había una adrenalina, una sensación de poder que nunca había sentido antes. Finalmente estaba haciendo algo activo en lugar de solo sufrir. El diario estaba ahí, tapa de cuero rosa, pequeños candados de oro. Lo tomé. Esa noche, Yara y yo abrimos el diario. Las entradas revelaban una Carla que no conocía completamente. Era peor de lo que imaginaba. Había escrito en diversos momentos sobre su odio hacia mí con una obsesión aterradora. «Iris es tan insoportable. ¿Cómo puede ella respirar el mismo aire que yo?». Una entrada decía: «Hice que Felipe se enojara con ella también. Ahora él ve lo patética que es. Todos la ven». Había dibujos. Bien, no exactamente. Había descripciones de cómo imagina mi humillación. Cómo sueña en verme llorar frente a todos. Cómo le gustaría que simplemente desapareciera. Y había una entrada que me congeló completamente. «Compré agujas especiales. Voy a conseguir un pedazo de tela de la universidad, algo suyo. Y voy a hacer un muñeco. Voy a escribir su nombre en tinta que mi abuela me dio, y voy a perforar ese muñeco todas las noches. Va a sufrir, va a morir lentamente, y nadie la va a creer. Nadie nunca cree en personas débiles». Carla tenía una abuela que sabía brujería.
Fue enseñada, susurró Yara, mientras leía las líneas. Este odio, esta obsesión, fue criada para esto. La abuela de ella alimenta este tipo de energía. El contrahechizo exigía que reconociera algo aterrador. Estaba a punto de hacer lo mismo que Carla había hecho conmigo. Yara percibió mi vacilación. Se sentó frente a mí con una taza de té hecho con manzanilla y algo más que no reveló. Ya sabes la respuesta, dijo. Estás en un callejón sin salida. O dejas que ella continúe torturándote hasta la muerte, o haces lo que es necesario. Pero eso me hace tan mala como ella, protesté. No, respondió Yara, con una firmeza que no era tierna ni cruel. Ella te atacó sin razón más que envidia y odio patológico. Tú te defenderías. Hay una diferencia entre agresión y defensa, entre odio y justicia. Había una ambigüedad en esa afirmación que me inquietaba profundamente. Pero el miedo y la desesperación hablan más fuerte que la moral. 3 semanas después, en la noche del equinoccio, Yara preparó el contrahechizo. Había recolectado artículos que no me reveló completamente, citando la necesidad de secreto, pero puedo decir que había una vela negra, no para brujería negra, enfatizó, sino para absorber la negatividad existente. Había sal en abundancia, había un espejo. El diario de Carla fue colocado en un círculo de sal en el piso. Yara quemó páginas seleccionadas mientras susurraba, no en portugués esta vez, sino en un lenguaje que sonó primordial, como si viniera de las profundidades de la tierra. Espíritu que aprisionas, susurró. Espíritu que torturas, espíritu que envidias, corto tu poder, disipo tu alcance. Aquella que hirió ahora será herida por el reflejo de su propio odio. Lo que sembraste, cosecharás. Así es, así debe ser, así será. El olor en la sala se volvió denso, no desagradable, pero pesado, como si una presencia invisible hubiera entrado en la sala. Sentí erizamiento en mi piel. Yara abrió los ojos, que estaban completamente blancos. No había pupila visible, solo blanco puro. Cuando volvieron a la normalidad, respiró profundo. Está hecho, dijo. Pero recuerda, la magia es acción y consecuencia. Pediste por el reflejo de tu propio odio. Carla recibirá el doble del dolor que causó, pero también recibirá el doble de la verdad sobre sí misma. Es en eso que debes creer. Los efectos comenzaron casi inmediatamente. 3 días después, Carla llegó al trabajo pálida. Se quejaba de dolores sin explicación. Dijo que había despertado durante la noche gritando. Sentía perforaciones en su cuerpo. Los médicos no encontraron nada. Estaba teniendo ataques de pánico. Después comenzó el deterioro emocional. Había tenido un brote en la agencia. Gritó a una cliente porque, según ella, la mujer había dicho algo malicioso, que ella no podía comprender racionalmente, pero que la hirió profundamente. Comenzó a ver cosas. Dijo que había espejos en su cuarto que reflejaban gente que no estaba ahí. Dijo que escuchaba voces, voces que sonaban como ella misma, pero diciendo todas las cosas que más temía. Felipe la dejó. Dijo que ella se había convertido en una persona diferente, alguien en quien no podía confiar. Y lo peor para Carla, fue lo que sucedió con su familia. Su madre tenía una amiga de infancia, alguien con quien no hablaba hace años. Esa mujer reaparece y durante una conversación casual relató haber encontrado anotaciones antiguas que la madre de Carla había hecho años atrás. Anotaciones que revelaban que Carla no era hija biológica del médico que la crió como padre. Su verdadera paternidad era incierta. Era la verdad que la familia había escondido toda la vida de Carla. Cuando la madre de Carla intentó negar, cuando intentó esconder, amigos comenzaron a cuestionarlo. Se hicieron preguntas. Y de repente, la vida perfecta de Carla, el castillo de ilusiones y privilegio, comenzó a desmoronarse. No voy a decir que fue todo el hechizo.
No voy a ser deshonesta conmigo misma. Las coincidencias existen. Pero también había algo. Carla comenzó a confesar. Buscó a Felipe. Confesó que había plantado historias sobre mí, que había manipulado a la gente, que había mentido sobre casi todo lo que concernía a su imagen social. Felipe pasó la información adelante. La agencia se enteró. Hicieron una investigación interna. Descubrieron que Carla había falsificado datos en reportes, que había robo menor de materiales, que había acoso moral en mi contra y contra otras empleadas. Fue despedida. Meses después recibí una llamada. Era de un número que no reconocía. Una voz que era Carla, pero no era Carla. Era alguien más débil, más honesto. Iris, comenzó, y había lágrimas en su voz. No sé por qué estoy llamando. Debería estar furiosa contigo, o con Dios, o con alguien, pero estoy llamando porque necesito decir que estuvo muy mal lo que hice. Contigo, con las otras personas. No respondí inmediatamente. Mi corazón estaba acelerado. Estoy en terapia ahora, continuó. Y mi terapeuta dijo que la envidia es un sentimiento que consume más a quien la siente que a quien la recibe, que gasté toda mi energía intentando destruirte porque me odiaba a mí misma, porque mi padre no era realmente mi padre, y mi madre era una mentirosa, y yo no era nada más que una máscara. Y tú eras real, tenías dolor real y aún así existías de forma tan auténtica. Eso me aterrorizaba. Carla, comencé, pero ella continuó. Lo siento, Iris. No solo por las cosas que hice, sino por haber sido alguien que hizo esas cosas. Quiero ser mejor. No para ti, para mí misma, porque si no cambio, voy a continuar siendo esa persona que te torturaba, y esa persona va a destruirme. Colgó. Me quedé sosteniendo el teléfono, sin saber si llorar o gritar. Nos encontramos finalmente un año después. Fue en Salvador, en un café cerca de Pelourinho. Ella había marcado el encuentro a través de un mensaje. Dijo que necesitaba disculparme personalmente, que enviaría un pasaje de autobús, que no debería sentir obligación de ir, pero que le gustaría si lo hacía. Fui. Carla estaba diferente. Más delgada, no por ser bonita, sino por estar consumida. Pero había algo en sus ojos que había cambiado. Era humanidad genuina. Gracias por venir, dijo cuando me vio. Nos sentamos, pedí un café. Ella pidió té. Había silencio entre nosotras que era pesado. Lo siento, comenzó de nuevo. Pero creo que ya dije eso. Lo que quiero decir ahora es diferente. Quiero decir que merezco estar sufriendo, que ese dolor que sentías, ese terror de no saber por qué tu cuerpo estaba siendo atacado, merecías que nadie pasara por eso. Y merezco haber pasado por todo lo que pasé porque lo creé con mis propias manos, con mi propio odio. Mi terapeuta dice que hay un concepto de retorno de energía, que toda acción tiene consecuencia, y lo creo ahora. ¿Crees que fue magia?, pregunté, queriendo saber su perspectiva. No, dijo reflexivamente. Creo que fue el universo, o karma, o coincidencia, o una combinación de todo eso. Pero honestamente, Iris, creo que hiciste magia. Hiciste magia con mi dolor. Transformaste mi odio en un espejo. Mi cuerpo se tensó. Y fue horrible mirar ese espejo, porque soy horrible cuando me reflejo de esa forma, continuó. Pero a veces, uno necesita verse quien realmente es para poder cambiar. Gracias por darme esa oportunidad, aunque no la merecía. Lloré. No esperaba llorar. Pero ahí, en ese café, mientras Carla confesaba su verdad y su arrepentimiento, comprendí algo. Había vencido no porque hice magia. Había vencido porque había insistido en mi humanidad aun cuando todo conspiraba contra ella. Los años pasaron. Iris hoy tiene 32 años.
Soy diseñadora senior en una agencia que me respeta y me paga bien. Tengo clientes en todo Brasil. Tengo exposiciones de arte. Mis poemas ahora se publican en revistas. Tengo amigos que me aman genuinamente. Tengo una relación con alguien que me eligió porque me ve, no a pesar de mí. Sida es mi socia en un proyecto de defensa para víctimas de acoso moral. Bruno abrió su propio negocio de comidas afectivas, comida con propósito. El doctor Leandro continúa siendo mi terapeuta y ahora discutimos cosas mucho más alegres que trauma. Visité a Yara algunas veces. Nunca me cobró por el hechizo. Dijo que había sido una inversión en justicia. Continuamos siendo amigas de forma extraña. Me enseñó que la magia no es lo que la gente piensa, no es sobrenatural. La magia es la capacidad de transformar tu propia energía, de creer que tienes poder cuando te dicen que no tienes. La magia es acción e intención y consecuencia. La magia es, en cierto modo, el coraje de cambiar el guión de tu propia vida. Carla se mudó a São Paulo. Ella envió una invitación a mi exposición de arte. Vino. Nos volvimos amigas, de forma delicada y cuidadosa. No es amistad como con Sida o Bruno, pero es auténtica. Ella continúa en terapia. Continúa deconstruyendo las mentiras que le enseñaron sobre valor, belleza y poder. Trabaja como consultora de empresas sobre cultura organizacional. ¿Ironía? Tal vez. ¿Justicia poética? Posiblemente. Pero ahora, mirando hacia atrás, veo la ambigüedad moral que esa historia dejó en mí. Usé magia, independientemente de cómo la definas, ya sea ritual, energía, coincidencia o puro planeamiento psicológico. La usé, y nada borra ese hecho. La pregunta que cargo conmigo es: ¿hice bien? No tengo respuesta correcta, solo tengo una verdad. Estaba muriendo, física y espiritualmente. Nadie me creía. Nadie me ayudaba a través de los caminos convencionales. La justicia tradicional, escuela, padres, terapeutas, incluso policía, no podían protegerme de algo que no comprendían. Entonces usurpé poder que no me pertenecía completamente. Crucé una línea que no debería haber cruzado. Y no tengo arrepentimiento de eso. Esa es quizá la cosa más difícil de admitir. Que volvería a usar ese hechizo si lo necesitara. Que dormiría bien por la noche sabiendo que usé magia, de la forma que fuera, para salvarme. Porque la alternativa era muerte lenta, invisibilidad permanente, aniquilación de mi yo. Comprendo ahora que existen momentos en la vida en que la moralidad no es blanca y negra. Existen momentos en que estás en un callejón sin salida y todas tus opciones son tonos de gris. La pregunta no es si vas a elegir correcto o incorrecto. La pregunta es: ¿qué gris puedes vivir? Elegí el gris que permitió mi supervivencia y que me permitió, eventualmente, extender la mano hacia quien me atacaba y ofrecer comprensión genuina. En los últimos años, descubrí que otras personas también sufrieron como yo sufrí. Otras víctimas de hechizo, de maldición, de odio concentrado. Algunas encontraron a Yara, otras encontraron sanadores diferentes. Algunas nunca encontraron a nadie y simplemente murieron, lentamente, siendo consumidas por un poder que nadie reconocía. Decidí hacer algo al respecto. Con Sida comenzamos un proyecto. No un proyecto de magia, no exactamente, un proyecto de reconocimiento. Un espacio seguro para personas que sufrieron tipos de trauma que la medicina no puede explicar. Personas que fueron descartadas por los sistemas convencionales. Personas que fueron llamadas locas cuando en realidad estaban siendo víctimas de una realidad que la ciencia duda en reconocer. Lo llamamos Círculo de Protección. Ocurre mensualmente en un espacio que alquilamos en Ilhéus. Sí, volví a mi ciudad. La agencia me permitió trabajar remotamente. No puedo abandonar de donde vengo. En el Círculo de Protección
La gente comparte sus historias. Algunas hablan sobre maldiciones, otras hablan sobre relaciones abusivas que parecen sobrenaturales. Otras hablan sobre depresión tan profunda que parece que algo externo las está jalando hacia abajo. No importa la forma, lo que importa es que sean escuchadas, sean creídas, sean validadas. Traímos a Yara para ser consultora del proyecto. Ella entrenó a otras personas que tienen sensibilidad energética, para reconocer signos de trabajo mágico y ofrecer orientación. No se trata de juzgar, se trata de reconocer que no todo lo que es intangible es menos real. Hace algunos meses, una joven chica, no podía tener más de 19 años, llegó al círculo. Se llamaba Marina. Tenía marcas extrañas en el cuerpo. Había perdido su empleo. Su relación se había desmoronado. Estaba teniendo alucinaciones. Los médicos no encontraban nada. Reconocí la historia. Porque era mi historia. Le pregunté si pensaba que estaba siendo atacada mágicamente. Ella dijo que sí, que lo sentía en los huesos, que nadie creía. Yo creí. Yara evaluó a Marina y confirmó, sí, alguien había hecho hechizo contra ella. Alguien cercano, alguien en quien ella confiaba. Marina preguntó si podía hacer un contrahechizo, si podía defenderse de la misma forma en que yo lo había hecho. Dudé, porque ahora yo era responsable, porque ahora no era solo una víctima desesperada, era alguien guiando a otra persona a través de un camino que sabía era peligroso. ¿Estás segura?, pregunté, porque una vez que entras en este mundo no sales de la misma forma. Marina respondió con una firmeza que reconocí en mí misma años atrás. Ya no soy de la misma forma. Ya estoy destruida. Al menos así puedo elegir quién me destruye, ella o yo. Entonces ayudé a Marina. Yara ayudó a Marina. Y sí, Marina hizo un contrahechizo. Y sí, la persona que la atacaba comenzó a sufrir las consecuencias de sus propias acciones. Pero esta vez, estuve ahí para ayudar a Marina a navegar la culpa, la ambigüedad moral, el remordimiento que inevitablemente viene cuando usas poder que no deberías tener. Esto no te hace mala, le dije, la primera noche después del ritual, cuando ella lloraba de remordimiento. Esto te hace humana. Esto te hace alguien que eligió vivir en lugar de desaparecer. Y aquí está la verdad que estoy aprendiendo lentamente, día tras día, año tras año. No existe héroe en una historia como esta. No existe villano claro. Solo existen personas que sufren, personas que infligen sufrimiento, y el espacio ambiguo entre ellas donde la verdadera transformación sucede. Carla no era un monstruo. Ella era una chica que había sido enseñada que su valor estaba en la apariencia, la riqueza, la capacidad de controlar a otros. Ella era una víctima de un sistema que valora esas cosas. Eso no la disculpa. La responsabilidad sigue siendo responsabilidad, pero lo explica. Y yo no soy una heroína. Soy alguien que usó el poder disponible para sobrevivir. Soy alguien que crucé una línea. Soy alguien que vive con las consecuencias de esa decisión todos los días. La magia que usé, ya sea real o simbólica, sobrenatural o puramente psicológica, funcionó porque creí en ella. Funcionó porque estaba dispuesta a hacer algo activo en lugar de solo sufrir pasivamente. Funcionó porque transformé mi desesperación en intención, e intención en acción. Si estás leyendo esto y reconoces tu propia historia en ella, si también fuiste torturado, humillado, invisibilizado, hechizado de alguna forma, quiero decir algo. No estás loco. El trauma que sientes es real, aunque los médicos no puedan encontrarlo. El odio que está siendo dirigido hacia ti es real, aunque sea invisible. Y tienes derecho a defenderte, tienes derecho a sobrevivir. Tal vez tu defensa no sea magia, tal vez sea terapia, distancia, denuncia, construcción de una vida tan hermosa y auténtica que la maldición simplemente no pueda penetrarla.
Tal vez sea algo completamente diferente de lo que hice, pero cualquiera que sea tu elección, cualquiera que sea la línea que decidas cruzar o no cruzar, hazlo con plenitud. Hazlo sabiendo que estás eligiendo algo que te va a cambiar. Hazlo entendiendo que el precio será alto, pero hazlo porque mereces vivir, porque mereces brillar, porque mereces más que estar atrapada en un muñeco de tela, siendo torturada por alguien que no puede soportar tu existencia. Hoy, cuando despierto, ya no siento más los dolores. Ya no hay más agujas perforando mi cuerpo. Ya no hay más quemaduras. Solo hay Iris, la mujer que sobrevivió, que floreció, que aprendió que el mayor poder es transformar sufrimiento en sabiduría. Yara me dijo una vez que la verdadera magia no es manipulación del mundo exterior. La verdadera magia es la transformación del mundo interior. Es convertirte en alguien tan fuerte, tan presente, tan auténtico que las maldiciones simplemente no pueden tocarte más. Tomó años, pero finalmente lo entiendo. Y tal vez esa sea la mayor magia de todas. No usar poder contra alguien, sino usar poder para reclamarte a ti mismo. Si tú también estás viviendo en un muñeco de brujería, ya sea literal o metafórico, te invito a compartir. En los espacios seguros, en los círculos, en las conversaciones íntimas con personas en que confías. Porque el silencio es lo que alimenta maldiciones. El silencio es lo que permite que el odio prospere. Habla, grita si necesitas. Busca ayuda, ya sea terapéutica, espiritual o ambas. No estés solo en esto. Y si fuiste como Carla, si tienes a alguien que odias con una intensidad que te consume, también te invito a algo. A mirar ese odio, a cuestionar de dónde viene. Porque generalmente, cuando odiamos a alguien de esa forma, es porque vemos en él algo que tememos en nosotros mismos. La cura y la transformación son posibles. Para víctimas, para agresores, para todos. No siempre es fácil, no siempre es conveniente, pero es posible. Esta es mi historia, esta es mi verdad, y la comparto contigo con la esperanza de que, de alguna forma, ilumine tu propio camino a través de la oscuridad.